Baishapa, peina, coino, na ame ayu, imagina, güero, mañana de venían de programa mi, pen, de programa entero, vete, va, pejen, se va a gira, vagina, natural, hermano, cuera. En Aguiro Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy de Peina y invitación para este Bellime y mañana de Paite. Ambos asamos, pero me tenía abrazo rompe espalda para temporada edición número 616. Huevimos a 100 audio nevar. O sea que cosas se me llevó putea ya para torcer y un este coigo, hermano querido. No, 616, amigo, socorro. Primera de Corintios capítulo 11 verso 7 de Maya. Sí, verso 7 de no digo dormir. A este, bueno, llevo ñeñi tranca saliendo lunes y nada. Va, digo, pecha, güey. Más 595-985-162-975. Atoralo, hermano, cuera. A este ma ya pague, Pastor Emilio. A este maína, maimina, bebé, y malonita. Ok, uy, cumbu, y puma, peica, a mí no cambia allí, algunos puse mal la programa y nada. A ver, de cada estaban cambiando acá rato. Así no, a tu ya. Ya en buena ladera. Y al otro día ya. ya empujó ahí mi ciudad ya le yede. Vaya página, huyan de mensaje y cuera. Edición número 616, 1 Corintios 11, capítulo 11, verso 7 de autores, mi vaina y que cuera. Sí, nada más 595-985-162-975. Año me saco y lo está ya te viró, vaina, yo me arrancaba y eres coinja ya ojo, bueno. Va y mi a ver huyan de mensaje y cuera guri ya recepciona ya responde más y está y te ibe. No es como cosa impresionante ya recibí testimonios y nada. A mí sorprende beta o imagina por lo menos. O vale la pena y la ya aguantar, ya soportar en la verdad. Ya venían de Rubo me añan de ministerio. Mire, voy a impresionante con 10 vi la testimonio ya de hermano. Ay, qué tremendo. Personas ella va oye y no me acuerdo con verdad o defender más con verdad ya de ya pues a ver. Oye pun ay contra ve oye no se llegue su pe oye eso es pe a ver mentiras no y mañana o defendemos la mitad capa y espada y hoy cosas se sorprende y sucede ahí pero bueno todo sea para la gloria del Todopoderoso supongo ya servía pago la de idea o mandar cojina la y por la palabra ñanderuñe oye ve y ella hay yo en la Biblia. Ya ella de pisabe con toda sinceridad y con toda la evidencia porque el padre con frutos. Sí. Bueno, Facebook y me bueno, Emilio Vázquez un estoy hice la notificación de Lucas Hacela a mis pensión de Emilio Vázquez bebé se topada bebé. Bebé ya allí como sí, hoy que pues jugar, hoy lloran de amistad, gracias que y en medio YouTube hija torabe ahí en la pecha topada. No, Emilio Vázquez o se tande solamente en Facebook. YouTube hay topata otro Emilio Vázquez bonda y ese. Chenda y China güey. UPB ahí cada hija tora o estudios bíblicos es muy hija o sende ahí pero cada hija tora vende las escanas. Exactamente. Ya es co bebé a ver pastor Sergio y se ve cuando ya jupi guatamina cuando ya 616 imagina el año de audio bebé récord 600 pero jupio ve 616 videos de cota güey de gustar de punta a punta. Va digo bueno pero hago cuestión de la línea personal es línea personal más 595-985-162-975 línea activo ya después vayamos a SATA PM en privado y o si no le gustamos pende gustamos la grupo B pe lleva lesión para para pembo bujan la vende ñe putu mi a pega tu línea personal pe que tú ve llevarle directo ahí a imagínala y que tú mi hayan de hoy por hoy delicadeza a ver coge y no llego hermano querido
Yo no pongo monto en ningún momento, no voy a poner monto. Eh, los mismos deseo cualquier 10.000, 5.000 ujaisa. Algunos tije ahí porque esa es la cantidad, pero hija, él hace hija y no vea. No, para mí es mucho. Hay de cosas, cualquier 5 10 15 20.000, sea un más está, hermano. Ni petila, un miembro, coja, no, nada, acá, hay porque, vean, mene, y posita, para ellos se posita. No, hermano, ayuda es ayuda. Así agradecete ahí. Para mí todos son oruca, tanto oruca, peixe, oruca, muestra, una heavy es lo importante. Lo importante es yo apoyar. Bueno, la historia avena tanto bien de ya recibida, eso es una mentira que se le habrá dicho o habrá corrido alguna voz por ahí. Eso es mentira. Yo nunca puse precio al trabajo que estoy haciendo. Jamás. O ya recibí ahí te yo y otra cosa, a ver, eh, totalmente de acuerdo. Había algo que no encajaba con el velo de las mujeres, pero que no podíamos defender por desconocer el trasfondo histórico y la cultura de ese tiempo. Gracias a este programa estamos entendiendo y comprendiendo y teniendo también evidencia para enseñar a otros. Bueno, me pregunto si sería lo mismo hay con cuando el apóstol dice que las mujeres no tienen que, bueno, ya putita va. A nivel ya pude ver. Va a ser año a mi simia hemos IPM curi. No hay prohibición que predique, pero tiene su orecola y requisito. Eh, justamente con haga y queda pues ya jambe catu ya ni pese apurati. Sí, tiene su trasfondo histórico todo eso. Orecopa y explicada me semana ni belle puede aputi. O hermana es inavea. Bueno. Eh, sí, 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 hermana, porque no se le permite usar el llamado que ella siente tener también de enseñar lo que ha aprendido en la escritura, porque en la congregación no se acepta. Bueno, pero ahí una cosa, sí, está bien. Una cosa que no acepten que hay una mujer que tiene que gobernar ahí como pastora, para mí pona. Pero que derecha asata jare predicar, haremos asata pete y mensaje en la congregación, pe. Ese no está prohibido, ¿no? Oh, hermana, ese no. Ahí en ese Pepe se no hay más de acuerdo la vende el líder ni. Pepe ya oye equivocamos. Pues para donde dice quien de Yupita es pastorear, es gobernar, es coautoridad sobre los hombres. No, peábulas temas, o la mala interpretación. Una cosa con la mala interpretación, otra cosa es la mal concepto. La oye pensar en dereje, va la concepto. A la mala interpretación la entendeba ahí la escritura. A la los dos juntaron ya ella, pues marginamos la de visa. Es malentender la escritura, ja, erecóbete y pensamiento erróneo la de visa, va la mal concepto. Y pensaba, ahí debe pisar ella huye la de versículo bíblico entendeba hija, va de letal. Pero está ministerio rundijase compañero. Y las mujeres después sí pueden, hemos digo prohibir que las mujeres lean, compartan un salmo, oren, canten y puedan transmitir un mensaje. Muy prohibido, pues. Andina ya rapaya muy que papetín y bolsa ver la está bien, que no puede gobernar sobre los varones, los líderes, lo que sea, pues unas cosas, pastorear, pues otras cosas. Pero que se, o sea, justamente, ustedes la tema, estaban escuchando, obvio vaya a leer. Cuando Pablo dijo que las mujeres pueden, y que tuvo, y jabe 11.4 por igual, ya toca. 11.5. Y ahí bebé se explicaba el concepto de profetizar. Ahora si no están de acuerdo, ellos pues ya andan ahí más semana. Cuando aceptan un dedo, pues allá ande más y para ya po. Mm.
Ya para pues de muy a tu criterio. Si no te aceptan y están errados, obviamente están errados. O ya, güey. Entonces de ahí cuando más ya pues, bebé. Ya si usted ya de niña donde más tipo y lendo mo bebé ya no lle pena yo de marginamos esquina a esquina no ni me de oportunidades nada, no sé yo para qué quieren miembros. Si van a marginar, no edificamos ahí, no. Va, es la tema, bebé. Y tú veas. Y es a mí, y que mina yo mm, ¿por qué dice que el varón no debe cubrirse la cabeza y los judíos lo hacen? Y si los judíos lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos usar el equipaje? Bueno, una cosa es la tradición judía. Ella es a mí 11:7 yo. 11:7 y porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Pero claro, y te Pablo. Una vez más aclaró el tema ahí. El varón no debe cubrirse. 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Elohim. Pero la mujer es gloria del varón. Bueno, si Pablo está diciendo que el varón no debe cubrirse, va a ser que ve las. Ahora, si ustedes se quieren cubrir y si se quieren poner equipados, pero a mí no me obliga, a mí no me muy como doctrina. Porque los judíos lo hicieron, pico ñandé, sí o sí. La ñandé ya por patón la judío ya puedo, entonces este timba, ya puedo, como doctrina ella rapato, pues Z este la mandamiento, güey. Pues esas son tradiciones judías. Es como que VTI europeo nunca ando uya tere hacia eso en donde a ver tere o si no entiende a vender tere y donde no va este ve o sea Moisés es como ley no si él quiere toma si no quiere toca tipo pechan de ellos van de Moisés no es Moisés si te gusta poner eso pues usa pero Pablo me coge y se coge de primera Pablo segunda y de yo no estoy diciendo pastor Emilio Vázquez y anire. Bueno, Pablo dice, en el momento de orar, en el momento de Anina y Curigua, se va a revisar en todas las versiones. Ahora, si usted no le quiere hacer caso a Pablo, ese pues ya van a tomar decisiones ustedes, hermano. Según no discutimos, es vender hielo, peor. Según la gente de la Pablo es ella. Si ustedes quieren hacer doctrina de ese, yo puedo decir. Sí. Cuando hay pueden de copilar, insistir, jamás ella, pues jamás subir doctrina. Pues no es el tema. Lastimosamente. Sí, va a haber tapizaje y que inclusive tiene que estar cubierto, igual que las mujeres. Se le ordenó que tiene que tener sí o sí todo el tiempo cubierto su cabeza. Este es una, hay la congregación obrera, pero bueno, para las AEA, eso ya es un dogma interno. Tenemos que tener mandamientos a escuela como un mandamiento para los miembros de esa congregación. Porque Pablo, a ver, y, o sea, si donde hay vaya puta pedazo versículo, porque yo me imagino que todos tenemos la misma Biblia. Y no está adulterado. Y no está fraguado. Pero la tema, o sea, donde hay vaya puta pedazo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. O sea, Pablo con la guía. Ahora, perseguición, ya por la ya otra cosa. Ya, el día del juicio sabremos qué va a pasar. Si una catuja de porque hay mandamiento, ¿verdad? Es un consejo. Pero Pablo coge Inten, eres para la cuimba, él no cubría en la iñaca. Porque es imagen y gloria de Elohim, de Dios y Reina Valera. La cuña sí, porque hoy Puruna opera como demostración de que está bajo sujeción, antes que nada, al Todopoderoso, al Mesías, y que es casada y que está bajo autoridad del esposo, en el sentido espiritual. Bueno, el varón es cabeza de la casa. Para hacer diferencia ya con las demás congregaciones que no respetaba y hacía desastre. Explica, güey. Me pidió el tema. Si quieren seguir usando el kipá o no sé qué, o el talí o lo que sea, todos los días, me pico ya pues.
Ahora, si es un mandamiento explícito del Todopoderoso, ay, no haga esto, hija, pepe, tú ves, no lo haré los mientos, ya pues, y nota. Pero a ver, Pablo, a modo de consejo. Y si quieren hacerlo, si no, vaya, puta. Sí, va a ser distinto el caso de que no cometer idolatría, donde yo coge allá pues, güey, se supera la tema. Con eso son, a veces somos duros porque y mandé a ni ella pota angas a los estamos no, pero hago otra cosa o defender o se dice, entonces pues punto pues no, a ver los mandamientos y a ni ella. En este caso yo no es que soy tobamocoin, para ese pota para entender. Algunos ese picola algún mandamiento pende duro ta otro mandamiento peca tú neblando ta. Si la Biblia dice no es no y respecto a Primera de Corintios 11, 4 y 5 de la cobertura de la cabeza de los hombres. Entonces yo soy duro cuando la Biblia y es mandamiento del Todopoderoso, si está en la Torah, oírla dentro de la instrucción del Todopoderoso. Oír explícitamente donde diga, bueno, todo varón, para orar, no tiene que cubrirse la cabeza. Si hay un mandamiento explícito, pues a los estamos dice, no sea cubrita, pues si hasta su hermano haga el mandamiento, pues, de anilla, pues, tipo que hasta en pecado. En este caso, yo le digo a ellos, pellapo, señor pellapo, porque está haciendo un consejo de Pablo. Sí, por lo menos, se haya declarado, y según ahí, hoy sabiendo, sabe lo todo. Yo metí estudiante, mire, a lo mejor siendo yo revelar, a lo mejor, pero sacarse, hoy para meter mandamiento, como para y que la varón, no, definitivamente, no, o moían a iñacar, o no moían a iñacar. Pero otra cosa, hace se trata, llegó ahí preparado a aprender jamás. No es que soy preparado para enseñar nomás. Pues yo no quiero hacer de eso un debate, no haya posibilidad, igual le ente la Pablo ella, Pablo ir. Pero ese hermano querido, igual tal de minde, ya es a mí, pero algo versículo por ahí. No, porque, porque si la pero toda mujer que ora profetiza 7 veces, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria, bueno, de Elohim. No está adulterado. No está adulterado. 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza. Amén. Esa es la Biblia. Ahí está. El hombre no debe cubrirse la cabeza. Porque él es la imagen y la gloria de Elohim. Pero la mujer es la gloria del hombre. Me llegó a leerlo, hija, esa es la escritura. Ahora, hoy es falsificado, lo mitad ya rabo borraja, tiene que cubrirse, ya pillata cubrir, porque estos son textos que más antiguos. Que ya le llegan de Covimbe oía, más antiguos que la Reina Valera. A los dos coincidí. Así es que, ese hermano querido Pablo, güey. Así es que yo no quiero pelear con nadie que quiera cubrirse o no quiera cubrirse la cabeza. Lo mismo le digo a las hermanitas, bueno, no, porque ya se acostumbró que ya ella no anduve y la ve los oreconos, bueno, hay purú todos los días, entonces. Usar todos los días, según ahí discutían, más bien yo, pero. Según gente me va, es sentido para Pablo y Uribe. Si quieren seguir, lo que quieren dejar de usar, pero bueno, porque tampoco es obligatorio, en Ñacán oreconos más todos los días. Dije bien, y apecha con la escritura. A mí na pe case la pe potase tengo que medio pe se maneja seamos último. O sea, pe potase cada congregación ja EPM la PM neutal la PM purujaisa o la PM entende jaisa tal. Amo último pepe pese va a ser como manipulación lento eso. No, se le está la escritura. Pese disculpado, la escritura es y esa está explicada. De ahí es más, cada uno bella posa bella pota. Si es mandamiento, pe violaina, o sea, es más mendaja, y pecha, PCI, pe violaba, cuenta rendirán ustedes. Si estos consejos, esa inspiración del Espíritu, digo Pablo, allá. Si es inspirado del Espíritu Santo, apenas pepena esa, PCI, se pecha por la pecha, pues, bueno, semana. Los españoles, pues allá tú, allá. Entonces, esa ya está eso.
Yo si no voy a ser esa cancelota, porque a veces dicen, no, va a ser el orero, todo lo rico. No, porque no, a ver, orero, cubrita la de cabeza, porque pegango un judío cuero. Ojo, que no todo lo que hacen los judíos está permitido hacer nosotros. Pegan de ser por peña atender. Ni peña engatusala, todo lo que hacen los judíos, jabe, anga peña por un pe violar algunos mandamientos, pues tú ya gente más menendía. Vea tú ya. Ya, pero igual, la que tu hubo trabajo, pero y a veces aquí va, ya es a mí, a ver, otro seis, bueno, siete, ya es a mí, eh, ¿en qué sentido, bro? Eh, que la, ¿En qué sentido? Es que la mujer es gloria del hombre, si puede explicar. Corintios 7, 1:7. No, que digo, Corintios 11:7. 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza allí hoy Navarro y tanto pues es la imagen y gloria de Dios y Reina Valera. Pero la mujer es la gloria del varón. O sea, no entendéis y dice. Ya es a mí. La intención de Pablo es demostrar que la mujer es el reflejo espiritual del esposo. Porque ya se llama Génesis y ayuda. Los dos eran una sola carne, un solo cuerpo. Entonces, la mujer recibe la enseñanza y la energía, la luz, el espíritu animoso y enseñanza del esposo que el esposo recibe del Mesías. A la Mesías os recibía y tú gloria de gloria de gloria. Estamos hablando de enseñanza, de luz. Gloria sería en este caso, ya entendían, el poder y la luz. El poder y la luz, o el poder y la luz del conocimiento. Poder y luz del conocimiento. En este caso se puede traducir la palabra gloria. Porque para como cañibalo y tal. Poder y luz del conocimiento. Poder y luz del conocimiento. Anotamina, ver, gloria. En el sentido AB 11:7 de Primera de Corintios. A ver si ya le coma, ver. Bueno, amarano está vea porque explica seina algún es para la sea Pablo ave. Resulta ser que Pablo que la cuñada, la esposa, como el varón es cabeza espiritual, la mujer recibe ese poder de la luz del conocimiento del esposo. Entonces, lastimosamente, muchas veces al revés la cosa. O sea, Pablo, la idea de Pablo es que el hombre es sacerdote, obviamente. El hombre está ligado al Mesías y el Mesías ligado al Padre, y el Padre revela luz de conocimiento al Mesías, el Mesías le revela al varón como cabeza, como jefe del hogar. Él tiene que iluminar su casa con esa luz de conocimiento, iluminando a su esposa y la esposa a los hijos. Bueno, ya eso es la cultura hebraica. Resulta ser que hoy día, hoy ñandera pichaco iñate y cascase lo estudian. ¿Para qué cosas echatan de menos Biblia más? ¿Para qué cosas endulcetan de él y menos prédica, menos enseñanza, peor todavía que a Torah? Ahora mire, cuando hindú echado ya pues sacado, investigado, escudriñar la escritura y vale ver más. A ver, yo las mire cómo es más. Upapico y por ahí nada, upapico la Pablo y ahí nada. Oye, invertir la cosa. ¿Y todo por qué sucede esto? Por la dejadez y caigüela de compachota, que era la estudiante. Jaula cuñada, la mujer, la esposa, agarró esa autoridad de conocimiento. Oye, invertí. En vez
En vez que la varón sea la gloria, que refleje esa gloria sobre su esposa, allá, esa luz del conocimiento, al revés. Entonces, la mujer, en vez de recibir esa luz de conocimiento del esposo, o emitir más sobre sus hijos, tenía que transmitir esa gloria que recibe de su esposo sobre sus hijos. Eh, hay ocasiones, hogares donde no hay eso. O sea, ni el esposo se interesa, y la esposa que depende del esposo y que no por ya está en la escritura, ¿ves? Hoy metí vacío espiritual. Hoy metí vacío espiritual, hoy metí miseria espiritual. O defender mi ego cuando la mujer se esfuerza. No digo que ese es lo correcto, pero en este caso, si el varón no es votado, como sacerdote de la casa, o priorizamos tener deje tamba en la vida, ve, cuando tapuicó el conocimiento espiritual, la relación con el Todopoderoso, fabulas en videco o tomado pues compromiso, bueno, va a haber bendición en esa casa, pero ese no es lo que no tenía que ser así. ¿Quién rinde cuenta por eso? No va a ser la mujer, va a ser el esposo, ñandé, ñandésim, ñandé na cuimbae, cuimbae te tenemos que estar nada, ni me en botado dice. Entonces, me la ñande compromiso ñande esta veces. Ya muy que la ya de cuando el relacionamiento con el conocimiento de la luz de la verdad para hacer gloria del Mesías. Ya reflejaban también al Mesías. A veces la gloria y reflejo. Ya angajan al Mesías. Ya angabigo ñande en algún punto al Mesías. Añande la Mesías anga. Hala ñande envide coye y ella de escuela ñande anga ñande el Mesías anga ta veila y me escuela pengmar. Hoy día medio difícil y ya tengo un palo y felicitaciones a los que se esfuerzan. Pues ya haré y vea tú ese. Bueno, ya entendemos y nada, a ver para la Isape. Bueno, gracias también por la pregunta porque me ante usted a veces ya yambo poco y ve mí, yambo ploma, yambo pupucu, ver la año de estudio. Entonces no termina que el hombre no debe cubrirse la cabeza, o para la año de versículo 7 había sido, ¿verdad? La mujer es la gloria del hombre, pero para eso el hombre tiene que ponerse la pila. Oye, oye, mezclar, oye, con la escritura, con la oración, con el ayuno, con la vigilia, con el conocimiento. Porque si no, es gloria, es luz, ¿verdad? Me pregunto cómo está la luz de algunos varones en su casa. Lampión, tata y fósforo. Tata y huelendo y algunos de ellos. La pina, tan imburupe llegué. Ay, juez, pete. Hay un año de espíritu y nada, hay un año de hombre de la casa y nada sacerdotes y nada. No, ya tiburón ese compañero, ya potana. Ya dedicana al Todopoderoso. Los yureños ya no eran cosas. De que ya pues ya tu vea sobrevivían, la cosa para el Todopoderoso era tu embota pues. No, hay que asumir el compromiso sacerdotal, compañeros, varones, hombres de la casa, casados. Y a los solteros hay que preparar, que van a hacer gloria para su esposa y su esposa sea la gloria de ellos. Si no te es compadre de la fecha. O una Mesías a ver. Pepe, a ver, prepárate tal. Ay. Bueno, la cobertura, bueno, está explicando, para los judíos este es, y para los paganos también tenía sentido. Que simbolizaba o sigue simbolizando hasta ahora, porque todavía lo usan, ¿seguro? Segunda, ella ni que yo en ningún momento no usan, sino que se las a ver. Pablo y en el momento de orar o de dirigir el culto. Ahora, si ustedes van a dirigir a un culto y van a orar y quieren ponerse todo lo que Moisés la venía acá, bueno, pues ve cuatro. A mí para venir a contrariar ese. Yeshamí. Anika te ya pelleta, o sea, la pina te ya en vez de la cuñada en toma cuimba, eres itaina, no faltaña.
La cobertura de la cabeza simboliza una señal que se tiene una autoridad sobre sí. Así. Ese es el principio, la idea principal de la cobertura de la cabeza. Oye, o comandar ñande, o sambujía ñande de cobeja, ñande y ya respetado, vea. Hay un superior, página la, ese simbolizaba para los, pues, ay, César, hay la jera, oye, culto, mitraísmo, mitraísmo. Un beago recuerda que la iñaca arigua beti mitra. Hoy puro mi obispo mi ave bonete buku y pirayuru. Un dios pez. El dios pez era mi culto al dios pez, mitraísmo. Pirayurura angano. Entonces, recuerda, ellos usaban ya eso. De ahí los judíos adoptaron también para su. Pues jugamos de Babilonia, pero un prisionero, Pepe Teitimba, oye, contamina hija de dónde. Ya está lo contaminado, pero ojo, Pepe, oye, o veru llega algunos, o adoptar y alguna cosa. En este caso, no veru y la pepira yuruisa, muñeca, los romanos sí usan los los obispos cardenales, obispos. Papa, Uruguay, y bonete shawaha, pepira yuru, es el culto al mitraísmo, al dios pez. Bueno, entonces Peaje dice que para ellos eso significaba que había un dios, un gobernador sobre sus vidas, o servir Peaje. O adoptar la judíos fuera. Ellos adoptaron eso, o sea, no hay un mandamiento específico de eso, pero ellos adoptaron nomás el kippah. Como ahí, bueno, peñas de allí, puruta, sea que la mi, va a ser babilonio fuera, mi sirio fuera, mi, va a ser, digo, pagano fuera y puru pesa, o un ranguala idioma, va a de ahí. Ñande vigo, ya pone, ñande, ya pobre ti, pea pues, y co, va Dios dice lo mitad con güey, verá. Yo voy a ver mamón de pide, y ve, qué bárbaro. Ese es el kippah. Entonces, adopción de los judíos, de los paganos que tenían su culto y adoraban a sus dioses y demostraban sumisión a sus dioses. Entonces, y los judíos, y bueno, la pea, hoy por ahí, o ¿cuál es el significado? Añandeji puruta pea, pues ñandeji ya escota todos los días en acá. Ñandeji todos los días ahí sumido, ya le cola ñanderu, bueno, ellos le dieron su significado. Pero ya pobre. Si ustedes quieren hacer eso, pero ni pemo y como doctrina, porque es una enseñanza judía, una adaptación que hicieron los judíos de otros. Está la religión, fuera adaptado, me copiado, me la original. Ahí te invito y la ya copia para original. Ve que tú ya pillas ya. Entonces, con la ña comentaba y nada, verlo y otro por anduva el significado del gorrito que usan los judíos. Bueno, MPM, entonces, para ellos significa que el Todopoderoso está por encima de ellos. Y forma de respeto y honra a Elohim. ¿Y cuál sería el problema que si los creyentes en el Mesías usasen eso como señal de que está bajo autoridad del Padre? Si Pablo dice que también el Mesías se sujetó al Padre. Bueno, pues otras cosas. Pablo con ellos, pues, así como el Mesías, el Padre es gloria del Mesías, así también ustedes todos tienen que usar gorrito. Anina Bella Pise y otro, pero no es fuera de contexto la la Biblia. ¿Para qué quieren transformar los mensajes que están en la Biblia si quieren hacer algo? Justificarse pico la la gorrita y justificarse bíblicamente más ya posee aplicar más su escuela y nada. Entonces dice con que Pablo lo que dijo, aunque te explícame, que la gloria del Mesías es el Padre. O sea, el Mesías es el resplandor, el Padre era Anga, o Anga el Padre. Recibe el conocimiento, el poder y la luz del conocimiento del Padre, que transmite al hombre. El hombre tiene que transmitir eso a su esposa y la esposa a la familia, a su hijo. Pero hoy no las temas.
De y pues no, veare pe puru una peña hecho. Y esa niña deco por fe, más. Se por ejemplo, ese es mi forma particular. Ahora, si alguien quiere usar, cree en el Mesías y quiere usar kipa, pero estoy puro una semana, pues a mí no haya pues doctrina. Ni voy a agarrar o juzgar para la mañana porque no hay puro kipa. Que quiere usar, que use, pero que no judaice con eso. No empieza a presionar a todo el mundo que use, porque si no usa, condenado, que castigado, que vea que amo. Una tradición judaica. O sea, no es obligación para nosotros los injertados en el Mesías. Injertados en Israel a través del Mesías. Según la señal de cobertura es por fe. Por fe. O sea, yo no necesito, en mi sé particularmente, me contén acá, oye, cuáles van a ser más cobertura, más para sellar, más va a ser respetar, más va a ser obedecer, me contén si la reco todos los días algo se acá, la upeana acá tueste, allá, ¿dónde se ya teniendo sus mandamientos y mi amor por él en mi corazón y su amor en mi corazón se va y con la hipotabea a la ese testimonio de vida va a decir la tres cuatro gorros me dice acá arija ya pilló otro lado pero te ahí y ya tendría un miedo y discúlpeme a lo mejor a ni peña ofender dicen o sea si quieren usar no van a usar ya que estamos en el tema no ese problema ese problema la Moisés Moita pues no va a ser con el objetivo de adoctrinamiento. Bueno, se coge NMM, se buena pesa. Y es a mí otra cosa, no hay un mandamiento explícito que nosotras las mujeres tenemos que tener entonces todos los días el velo, así que yo puedo despojarme de esto y el padre no se va a enojar conmigo, pero quizás los líderes, bueno, pues hermana que ya la del líder, oye, no, va a con la del líder y pues, como y minas de escuela ahí todos los días ya esa y gusto va a su escuela de verano, me vela, qué sé yo, como yo a palo años, bebé. No, es mandamiento explícito para la mujer tener todos los días. O sea, si vos no querés tener todos los días, no vayas a tener. Triángulo ya hay nada. Entonces, tranquilo, ahora hay posiciones en día del líder, bueno, contar que de donde falla y el todopoderoso. ¿Sí? O si no, güey, la pitache como pastor, no ya apoyo lo instala, sea, hace posible de más, vieja no ir y la Biblia. Va a tapear. Va a abuso de autoridad, o sea. Ya examinan los pastores con cannabis. Vamos a ser serios un poco. No es que lo que a nosotros nos gusta tienen que hacer los hermanos bien de pico más, ni el todopoderoso cuando tú ahí la ves. A veces ya lo mitad por tener jerarquía ya quiere ser dioses sobre sus hermanos, señores, a ni que pati. Y es a mí otra cosa. Y sí, era una para diferenciar de otras congregaciones. Bueno, 8, 9. Y ya hay viejina ni año poco te iba a veces pues uñan de 11, 8, 9. Bueno, no, acá no se trata de que el varón es superior ni que la mujer es inferior. Pues ya mina bueno una vez. Pero hoy mala bueno, a lo mejor si en alguna congregación quiere usar ya otra vez, hoy por se llega y ñande cuimba ñande gran cosa ve la cuñada y pues ya y hay un plan objetivo 8 uy, 8 9 ya no con una peda no está todavía a vete ahí justo y también poner porque el varón no no procede porque el varón no procede de la mujer sino la mujer el varón a veces y cómo puede ser esto si el ser humano tiene que nacer de la mujer, no entiendo ahí. No ayudo la verdad. A ver, ¿qué tal? Ya responde mi vea. Acá no habla de superioridad
superioridad del hombre. Versículo B. Ni tampoco habla del nacimiento natural o parto de este tiempo. No. Mañana es Seina, pero hay gusto está bueno. Aplicar también bueno, no sí, de razón, bro. Sabemos que de la mujer salen los hombres de la mujer, o sea, cuñaima de coñace en la Uipora, o sea, movita otra cosa en Z. Entonces hay un hay un puto lado, Pablo lo no pasé ahí, ¿no? Pero bueno, ya aclarata con ambas. Oye, más, veces ya me ya pude piñar en envía poco si era guajera vagina que atorado hermano, que era allí yo te para coger muy, shalom, bendición de alta mañana.